vamos a esta que es la que nos importa más, ¿no? Las ITS, ¿correcto? Pero en gineco, pues el flujo. Entonces, si les preguntan por qué viene tantas veces flujo, porque es la primera causa de visita al ginecólogo. La causa más frecuente de visita al ginecólogo es flujo, ¿ya? Y existen tres. El flujo más frecuente número uno, vaginosis, que nadie va al médico, difícil que vayan al ginecólogo por vaginosis. El segundo en frecuencia, que es la cándida, pero esa es la primera causa de visita al ginecólogo, porque da síntomas. Y tercero, tricomona vaginalis, que es la más rara y la más peligrosa. Lo único que me preocupa de los tres flujos es la tricomona. La vaginosis no pasa nada, porque es simplemente un desbalance de la flora. La candidiasis es sintomático, pero en el fondo no supone un riesgo para la paciente. Es incómodo, sí, pero no supone un riesgo mayor. Pero la tricomona siempre es un riesgo, porque la tricomona puede arrastrar bacterias hacia una EPI. Y eso sí hay que tratar en todas. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera un manejo etiológico, debería uno por uno los flujos cultivarlos o darle su gol estándar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver uno por uno los flujos. Vamos a hablar acá. Se entiende por flujo vaginal el aumento de cantidad, el cambio del olor o la consistencia del flujo. ¿Está bien? Si aumentó la cantidad, cambió su olor o su consistencia, se conoce como flujo vaginal. La única persona que puede validar esta información es la propia paciente, ¿ya? Como todos los flujos vaginales fisiológicos, o sea, las secreciones vaginales, son sui generis en olor, tienen una cantidad dependiendo de cada paciente y sus glándulas, la lubricación, etcétera, y la consistencia también. Entonces, la única que puede dar fe de que ha habido un cambio es la paciente. Entonces, ella va y con la semiología de la anamnesis se diagnostica el flujo vaginal. Solo con la percepción de la paciente. Suficiente. No hay que probar nada. Porque puede que ese rato no veas flujo. Pero igual si la paciente dice, doctor, mi flujo ha aumentado, tienes que creerle. ¿Ya? Ese es el diagnóstico. A pesar que tiene mucho error. O sea, por lo menos un 20% de chicas que dicen tener o dicen no sentir nada, tienen al final cultivos positivos, ¿correcto? Y otro, hasta un 40% de chicas que dicen tener flujo, en verdad no cultiva nada. Están sanas, es fisiológico. Entonces, ni por falta de diagnóstico ni por sobrediagnóstico es creíble el flujo. Pero como no tienes otro signo, la misma norma técnica dice, es sobre lo único que podemos trabajar. ¿Ya? Entonces hay que sobre el flujo trabajar. Sin embargo, cuando aparecen signos adicionales, ahí sí es más sensible el diagnóstico. Si tú me dices que hay prurito, me voy para cándida. Si tú me dices que hay una colpitis en fresa, me voy para tricomona. Si tú me dices que no hay nada más que flujo, puede ser vaginosis. O sea, los signos adicionales del examen ginecológico son los que terminan confirmando el diagnóstico clínico. ¿Ya? No olvides que en la infancia la consulta más frecuente al ginecólogo sigue siendo vulvovaginitis. Lo mismo, solo que en este caso por otros agentes, que son básicamente ¿qué? Bacterias. Las niñas hacen vulvovaginitis o por bacterias o por parásitos. Todo va a depender, ¿no es cierto?, del grupo etario. Por ejemplo, alrededor de los 6 años para abajo, parásitos. Entre 6 años y la adolescencia, bacterias. ¿Ven? Son los dos. Parásitos, oxyurus y bacterias. ¿Ya? Gran positivas. Bueno, entonces eso lo dejamos. Esa vulvovaginitis inespecífica se llama. Es un tema en pediatría, es una sola pregunta aislada. ¿Ya? Vulvovaginitis inespecífica por bacterias. ¿No? ¿Por qué se llama inespecífica? Porque no cultiva ningún germen de ITS. Nos vamos a empezar uno por uno los flujos. Vamos con el primero que es la cándida, ¿ya? En la cándida, como ves, el flujo es blanquecino con prurito y el pH se mantiene. Entonces vengan acá a este dibujo. El flujo de cándida todos conocemos, ahí lo tienes. Es un flujo espeso,
espeso, correcto. Grumoso, ¿no? Como ves, están las paredes adheridas, ¿ya? Las colonias. Por lo tanto, este flujo le ponen bastantes nombres, pues, ¿no? Algodonoso pueden ponerle. Al pH de la vagina es 4.5. ¿Ya? Si te preguntan cuál es el pH fisiológico de la vagina, de 4 a 4.5. ¿Ya? Es el pH que alcanza después de la madurez completa de la menarquia. O sea, la menarquia arranca 3, 4, hasta 5 años y recién ahí ya podemos decir que está maduro el lactobacilo y el pH está llevado hasta 4, 4.5. Entonces, eso es lo que. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar en una cándida? Vamos a encontrar un flujo blanquecino, espeso, grumoso, como ven en algodón, copos de nieve, yogur, ya esa es la imaginación del semiólogo, pero no siempre les digo eso. Tú vas a leer de todo acá, de todo. La idea es que esté pegado a la pared, pegado, porque son las colonias, ¿ya? Y blanco, blanco, ese es el dato, blanco, ¿ya? Espeso, ¿ah? Grumoso, o sea, no es fluido, no es fluido, ¿ya? Muy bien, y si le mides el pH, está en 4.5 como máximo, y ya está. Si quieres confirmar la cándida, la única forma es con el test de KOH para ver las pseudo-IFAs. Lo que se ve en cándida es la pseudo-IFA. Pero nadie hace eso, ¿eh? El diagnóstico es clínico. La pseudo-IFA es solamente el KOH para confirmar la clínica. Y el gold estándar que se usa para los estudios de investigación es el cultivo Saburo. Sabureaut es el gold estándar, que solo se pide cuando hay 3 o más episodios de cándida al año maltratados, o sea que no han respondido al tratamiento. 3 o más cándidas al año que no responden adecuadamente al tratamiento antimicótico deberían ir a cultivo para ver cándidas que no sean albicans, tropicalis o glabrata, o para ver cándidas resistentes a clotrimazol, que puede existir. Entonces, solamente ahí pidan cultivo, si no, no. ¿Ya? El diagnóstico es clínico y se confirma con la respuesta terapéutica. Seguimos. Si te preguntan vaginosis, que es el más frecuente, pues ven acá a la derecha, este de acá. La vaginosis, como ves acá, es un flujo gris, homogéneo, maloliente y sin síntomas adicionales, con los famosos criterios de Amsel. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, los criterios de Amsel se han creado porque no se puede cultivar la vaginosis. ¿Ya? La vaginosis, por definición, es un desbalance de la flora. Crecen muchos anaerobios diferentes al lactobacilo. ¿Está bien? Entonces, si crecen anaerobios como la Garnerella vaginalis o el Mobiluncus, que son flora también, empiezan a ganarle espacio al lactobacilo de Dodderlein. Entonces, si tú haces un cultivo, siempre va a crecer Garnerella mobiluncus y Lactobacillus Dodderlein. Así que el cultivo no sirve. Lo que propone Amsel es una serie de criterios para tratar de notar o ver que ha habido ese cambio de flora, ¿ya? Entonces Amsel dice, primero vamos a ver el flujo, ¿ya? El primer criterio de Amsel es el flujo, que tiene que ser de color gris. No puede ser blanco, no puede ser amarillo, gris. Tiene que ser homogéneo, o sea, no debe ser grumoso pegado a la pared. Tiene que ser homogéneo y por ende fluido, fluido, ¿ya? Entonces por eso acá vamos a poner fluido. Esa es la clave, fluido, gris. Puede o no ser maloliente. Al final eso no es el criterio de Amsel del flujo. Puede o no ser maloliente. Entonces, un flujo gris fluido que no se pega a las paredes y es espumoso, eso sí, es ligeramente espumoso. Ese es el primer criterio de Amsel, ¿ya? El segundo criterio de Amsel es un pH alcalino, o sea, que sea más de 4.5. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tanto lactobacilo, porque el pH está alcalinizándose. ¿Ya está? Criterio de Amsel.
Indirectamente, ¿qué está mostrando? Caída del lactobacilo. Tercer criterio de Amsel, clue cells positivo o células guía positivas. ¿Qué es una célula guía? Esta que ven acá. ¿Ya? Esa que ven ahí. Si ustedes en el microscopio a máximo aumento encuentran más del 20% de todo el campo lleno de estas células, esto es una célula vaginal de pared, una célula epitelial, rodeada de bacterias gram positivas, ahí está. Estas bacterias son Gardnerella o Mobiluncus, no es lactobacilo. Entonces, esta célula se llama célula guía, que me dice que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Signo indirecto de el exceso de anaerobios. ¿Ya? Entonces, ahí tienes cruces positivo. Y finalmente, si yo quiero demostrar que eso es un anaerobio, el test de aminas me ayuda porque yo te pongo KOH igual que acá en el hongo, el mismo KOH, solo que en el hongo era para teñir todo el citoesqueleto del honguito, y acá el KOH es para romper la pared de la bacteria y que salga el olor, pues, ¿no? ¿El olor a qué? A anaerobio. ¿Cómo huele el anaerobio? A podrido, a muerto, a pescado podrido. Ese es el olor de las cadaverinas, de las putrecinas, que son proteínas, perdón, que solamente se hacen por aparatos anaeróbicos, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese olor a podrido, a pescado podrido, a muerto, sale con el KOH, que lo que hace es romper las membranas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú tienes un criterio de Amsel, el flujo, el segundo el pH, el tercero el Clucel y el cuarto las aminas, eso es diagnóstico, ¿no? 3 de 4. Con 3 de 4 criterios de Amsel tienes diagnóstico de vaginosis. Una pregunta de este año del examen bien rara, pues, ¿no? Y acá por eso yo siempre les cuento la anécdota. O sea, Amsel es un nombre propio, ¿ya? De los signos de toda la vida de vaginosis. Que como sabemos hace muchos años, ya epónimos no deben preguntar. No deben preguntar, pero lo han preguntado. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo han preguntado en un contexto de paciente viene con criterios de Amsel, tal, de un caso clínico, no, sino simplemente, ¿qué es Amsel? ¿No? Ya. Entonces, eso quiere decir que todavía los que evalúan siguen usando preguntas directas, pero que se saltan las reglas de Aspefan. Eso te entienden. Aspefan dice, no debes preguntar epónimo directo, deberías usar términos clínicos de preferencia, deberías no poner nunca, siempre, todas las anteriores, esas cositas, ya que son criterios para evaluar bien, ¿no? Entonces, por esas razones, siempre que escuchen un término, apúntenlo. ¿Qué ha dicho? Lo apuntas ahí en tu hojita, en tu resumen, porque hay demasiados epónimos en medicina. Y tus probabilidades de que vengan aumentan, pues, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, yo les dije Amsel recién en el banqueo, me acuerdo. Recién ahí, por marzo, por ahí. Bueno, chicos, criterios de Amsel, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Porque no supones que va a venir un epónimo que nunca ha venido, ¿no? Entonces, pero el concepto acá o el consejo que les doy es traten de apuntar todos los nombres particulares en cualquier momento que lo escuchen, ¿ya? Porque eso ya es un tema probabilístico, ¿ya? Todos sabíamos que iba a venir vaginosis, pero no que te iban a preguntar cómo se llaman los criterios, ¿no es cierto? Entonces siempre apunten eso, ¿no? Entonces el año pasado yo recuerdo claro, fue por un alumno en la universidad, yo me acuerdo. Estaba loco porque quería saber si era mejor Amsel o Nugget. ¿Ya? Nugget es el otro. Así como hay Amsel, hay los criterios de Nugget. ¿Ya? Lo que propone Nugget es contar los lactobacilos y los anaerobios que no son lactobacilos, como Gardnerella y Mobiluncus. Y si tengo poco lactobacilo, entonces le doy más puntaje. Y si tengo harto anaerobio no lactobacilo, le doy también más puntaje. De tal forma que cuando sumas los dos, ¿no es cierto? Que tiene su clasificación de Nugget, en un corte, más de 13 puntos, ya eso es vaginosis. Pero vas contando en el microscopio cuántas bacterias hay. Es inútil, pues, o sea, es poco práctico, ¿no es cierto? Pero el chico tenía su filosofía porque en la maternidad había un doctor que mandaba hacer nugget a todos sus residentes, y con el microscopio, uno por uno los flujos.
Mientras que todo el mundo usaba Amsel, ¿no? Y esa era su duda, ¿no? Bacán, ¿no? Pero y ahí sale, pues, ¿no? La oportunidad de recordar el tema. Entonces, lo que siempre les digo ahí es que como el aprendizaje es un tema continuo, tú siempre lee, apunta, lee y en tu resumen vas a aumentar. Lo que sea que escuches. Tú no sabes lo que te va a servir en el examen. En verdad, tú no sabes el dato que te va a ayudar en el examen. Ese es para mí el principal consejo con exactamente esta pregunta de Amsel, ¿ya? Porque me ha pasado, pues lo he dicho solamente a raíz de ese tema, ¿ya? Y probablemente puedan pasar en otras cosas así. Bueno, entonces ya está. Pero por si acaso, si les preguntan nugget, nugget es con microscopio para conteo de bacterias, conteo, ¿ya? Más puntos, cuanto menos lactobacilos haya y más garnerelas haya. No es práctico, pero existe. ¿Ya está? Y el tercero y último de los flujos es la tricomona, ¿ya? La tricomoniasis, tricomona vaginalis, ¿ah? Porque la tricomona hominis es flora. Todas las chicas tienen tricomona hominis en el colon, es flora. Pero la tricomona vaginalis no es flora, es una ITS siempre, siempre. Así que de estos tres, el único que se considera una ITS es la tricomoniasis, porque la cándida es flora de la vagina. La vaginosis es un cambio de flora. O sea, en ninguno de los dos, ni cándida ni vaginosis, se asume que es una infección transmitida por la pareja. No. En cambio, en tricomona, sí. Por eso tricomoniasis siempre tiene que ir con tratamiento de la pareja. ¿Ya? En tricomona siempre se trata la pareja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el flujo de la tricomona? Miren, es amarillo verdoso. Entonces, primera diferencia, el color. Amarillo verdoso. En este gráfico no se puede apreciar que es amarillo verdoso, ¿no? Pero lo usual es que sea así, amarillo verdoso. ¿Por qué? Porque eso implica que es bastante inflamatorio. Lo segundo es maloliente de por sí, o sea, no tienes que hacerle el test de aminas, debe oler solo, ¿ya? Porque si yo te pregunto, en tamaño, si este es un trofozoito, ¿cómo sería una bacteria? Así pues, ¿sí o no? O sea, la bacteria es un pedacito del parásito, ¿ya? Entonces, las bacterias son mucho más pequeñas, como ves acá, el parásito es más grande. Entonces, el aparato enzimático del parásito puede producir tanta putrescina, tanta cadaverina que huele solo, ¿no? Como decía, yo me acuerdo mi profe en gineco, la tricomoniasis se diagnostica a la ectoscopía, ¿no? Porque ustedes saben que en la ectoscopía incluye oler al paciente, pues, ¿no es cierto? Tiene falla renal, pues, ¿no? Huele a urea, ¿no? Entonces, estamos en el piso de colon, pues, ¿no es cierto? Entonces, igualito. Eso es tricomoniasis. No necesita KOH. Como es muy inflamatorio, toda la pared vaginal está recontrainflamada, o sea, hay dolor, dispareunia y puede haber sangrado, hemorragia uterina. Así que como es muy inflamatorio, va con dispareunia o con sangrado. Y al examen ginecológico, la famosa colpitis en fresa. ¿Qué significa colpitis en fresa? Que vamos a ver unos punteados hemorrágicos como si fuera fresa, porque es la tricomona que se quiere meter en la vagina y la vagina le está haciendo la respuesta inmunitaria y se desencadena una inflamación enorme. Porque la tricomona no invade la sangre, no hay tricomonemia, o sea, no, es un ectoparásito, se queda peleando ahí en la mucosa y en esa pelea se genera una inflamación muy intensa, ¿está bien? Es un ectoparásito, no es que ingresa a la sangre, ¿ya? Muy bien, pero está ahí pues en la mucosa, muy bien. Finalmente, el gol estándar debería ser el cultivo Diamond, ¿ya? El cultivo Diamond es el gol estándar de tricomona, pero basta con ver los trofozoitos en una solución salina en fresco para diagnóstico. O sea, no tiene que cultivar Diamond, pero es el gol estándar, si es que les pregunta. En cambio, ver ahí a la tricomona moviéndose en un examen en fresco, como lo que hacemos en los coprológicos seriados para gastro, eso es suficiente para el diagnóstico. ¿Ya está? Bueno, entonces eso es el repaso de cada flujo. Si les preguntan tratamiento, es súper fácil, pues, ¿no? ¿Con qué trato? A la cándida con clotrimazol tópico. Ahí está. Punto.
¿Con qué trato? A la vaginosis no se trata, porque es un desbalance de flora. Algo pasó, te resfriaste, cambia tu flora. Empezaste tu rotación en UCI, cambia tu flora. ¿No es verdad? Vaginosis por el inicio de internado, inicio de residencia. Te estresas, cambia tu flora. Tomas antibiótico de amplio espectro, cambia tu flora. Así que lo único que hay que hacer es esperar que se restablezca la flora. ¿Ya? Te embarazas, cambian tus hormonas, cambia tu flora. ¿Ya? Entonces, eso no se trata. Solo se trata la vaginosis cuando hay alto riesgo de EPI. ¿Cómo es eso? Cuando hay un procedimiento quirúrgico que vas a hacer o estás gestando más allá de la segunda mitad. Así que solo se trata la vaginosis cuando están gestando pasado la segunda mitad, porque hay riesgo de parto pretérmino, o cuando va a haber un procedimiento invasivo. Te van a poner una T, van a hacer un legrado, van a hacer una biopsia. ¿Está bien? Ahí se trata. Y finalmente la tricomona, ¿cómo se mata? Es un parásito, ¿correcto? Es de la familia de los sarcomastigóforos, primo de Giardia, primo de Leishmania, primo de Trypanosoma cruzi. ¿Con qué mueren? Con metronidazol. Giardia y tricomona mueren con metronidazol. ¿Ya? Ahí está. 2 gramos, dosis única. ¿Por qué es una sola dosis necesaria? Igual que cuando matamos una tenia o un nematode. ¿Por qué es monodosis? Porque es un ectoparásito. Igual que el ácaro, por ejemplo. Un ectoparásito, una dosis es suficiente. Cuando son parásitos que se meten a la sangre, sí requieren más tratamiento. Es un ectoparásito, monodosis. Monodosis, ¿ya? Entonces yo les preguntaré, en un manejo sindrómico, te viene una paciente con flujo, tiene estos 3 flujos, ¿cuál es el único que te preocupa? Tricomona. Así que, ¿cuál es el único tratamiento para todos los flujos? Metro 2 gramos. Punto. Metro 2 gramos. Le añades clotrid tópico si hay prurito. Y se acabó. Le explicas que por favor no tome alcohol un día antes ni un día después del metronidazol, porque a esa dosis que es tan alta te puede dar efecto antabús, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el efecto antabús o disulfiram, ¿no? El disulfiram es una droga que inhibe la acetaldehído deshidrogenasa, de tal forma que cuando nosotros tomamos todo el acetaldehído que tenemos genera vasodilatación, pues nos ponemos rojos cuando estamos tomando. Pero bueno, al final se metaboliza y se va. Si no tenemos trabajando bien las enzimas hepáticas, acetaldehído deshidrogenasa y alcohol deshidrogenasa, entonces todo ese acetaldehído empieza a vasodilatarnos y nos ponemos rojos, sientes rubor, como los chinitos, bueno, cuando toman, porque tienen genéticamente bajo su citocromo. Entonces, el metronidazol hace el mismo efecto que el disulfiram, solo que menos potente, porque el disulfiram se creó para tratar al alcohólico. Te dan disulfiram para que cuando tomes te caiga mal el trago, pues, ¿no? Entonces, tomas disulfiram y luego recaes en el trago, pero te va mal, pues, porque empiezas a dilatar, te da calor, entonces como un tratamiento medio salvaje, ¿no? Pero para eso se creó el disulfiram. Ustedes lo revisan. Ahora no, pues no usamos ya, pero es una opción de tratamiento. El metronidazol hace parecido, solo que menos potente. Y esa dosis sí da efecto antabús, ¿ya? Y es probablemente por esto que siempre les digo, pues, ¿no? Ustedes no se han percatado que nos preguntan toda la vida, oye, estoy tomando antibióticos, ¿puedo tomar alcohol? ¿No? Todo el mundo se pregunta, es histórico. Digo, claro, ¿por qué no podrías tomar? O tienes falla hepática, le digo, ¿tienes child C? ¿Eres child D? ¿No? Porque yo no digo que te vas a intoxicar pues con alcohol, ¿no? Pero tienes suficiente hígado para soportar un antibiótico y alcohol, pues, ¿no? Porque hay pacientes que les pones 5 o 6 antibióticos y su hígado soporta tranquilamente. Pero probablemente esto viene de que antes bastaba con una dosis de metro para que con un solo trago hagas pues disulfiram. Entonces, obviamente la gente sabía que con antibióticos no se debe tomar alcohol, porque bastaba una dosis para hacer efecto, pues es lógico, ¿ya? Pero ahora no, pues o sea, no, como te digo, no tiene mucha lógica eso, pero si se pregunta, probablemente sea por esto, ¿ya? Antes recuerden las giardias, las infecciones gastrointestinales eran muchísimo más frecuentes y se tomaba metronidazol por todo lado, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el efecto adverso más importante aparte de este?
sabor metálico y gastritis. Gastritis, ¿ya? Esos son los más bravos del metronidazol. Bueno, dijimos que si era una gestante, más de la segunda mitad, acá dice segundo trimestre en la norma técnica, pero es segunda mitad, ¿ya? Por si acaso, porque ahí recién está el riesgo de parto prematuro, antes no. Entonces, solo si es mayor a la segunda mitad, ¿ya? O le vas a hacer un procedimiento, tienes que tratar con metronidazol a la vaginosis. Pero recuerden, la vaginosis es una bacteria, es más difícil de matar. Por eso no le puedes dar una dosis, le das 500 a horario por 7 días. Esa es la lógica, ¿ya? Recuerden que en una gestante del primer trimestre no podemos dar metro porque se ha asociado, no está tan demostrado, pero se ha asociado a malformaciones, igual que el omeprazol, ¿no? Pero bueno, es una asociación ligera, entonces no se recomienda. Pero pasado el segundo trimestre ya es seguro, entonces puedes dar, pero la indicación es segunda mitad. Igual les pongo segundo trimestre porque así está en la norma, ¿ya? La opción al metro es la clinda, pero es mejor metronidazol, ¿correcto? Que clindamicina por la potencia que tiene. Bueno, ya está. Entonces hemos tratado el manejo sindrómico. Metronidazol más Clotri en todas. Y si no, simplemente no se trata, o sea, perdón, si es una gestante se trata horario. Y si solamente tiene cándida, doctor, solo tiene cándida, ¿qué hago? Igual, metronidazol más Clotri. O sea, el manejo sindrómico lo que te dice es todo flujo, metronidazol más Clotri. Punto. Te ahorras ese problema. ¿Ya? Muy bien. Controlas en 7 días, debe mejorar el flujo. Si no mejora, repites y le tratas a la pareja. ¿Por qué voy a tratar a la pareja? Por si es que la pareja tiene tricomoniasis. Le das el metro a la pareja. ¿Ya? Si no mejora, cambias a tinidazol. ¿Por qué tinidazol? Porque es más potente que el metronidazol. El UpToDate recomienda tinidazol encima de metronidazol. La norma técnica, metronidazol. O si no tienes tinidazol, que es lo más probable, haces metronidazol a horario. A horario. Es la otra segunda línea para matar tricomona. Si con esta dosis de metro no muere la tricomona y sigue el flujo, ojo porque estamos tratando flujo por tricomoniasis, tu última línea es metronidazol a dosis tope por 5 días. Es el extremo ya. Si con este tratamiento no mejora el flujo, entonces tienes que mandarlo al oncólogo, ¿ya? Al gineco-onco, porque eso puede ser un flujo de cáncer, ¿ya? Los flujos intratables pueden ser cánceres de cervix o cánceres de útero que están constantemente haciendo crecer anaerobios, ¿ya? Entonces ahí tienes que hacer interconsulta. Hasta ahí se maneja en el primer nivel. ¿Está? Bueno, y la última pregunta que acá viene para responder, una sola vez ha venido, los condilomas o verrugas, son consideradas también ITS cuando están en los genitales, ¿no es cierto? Son transmitidos por el VPH 6, 11 y 16. De estos tres PBHs, el que hace el condiloma acuminado y que tiene riesgo de cáncer cutáneo es el 16, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuál es el que tiene riesgo más alto de hacer cáncer de piel, no de mucosa, de piel, el 16, ¿ya? ¿Y cuál es ese precáncer de piel por PBH? Condiloma acuminado. ¿Qué es un condiloma acuminado? Es una verruga, pero demasiado grande, en forma así como de repollo, como esto, pero mucho más grande, perianal o o inguinal, perdón, perineal o alrededor de los genitales externos, ¿ya? El 6 y el 11, esos sí son los más frecuentes, ¿correcto? De las verruguitas genitales, mucosas y cutáneas, ¿ya? No confundir con el PBH1, ¿correcto? El PBH el 2 también, ¿no? De las verrugas planas y plantares, ya que eso van a ver en infecto. ¿Sí, doc?
Claro, miren, me pregunta, ¿qué pasa si dicen paciente acude con flujo grisáceo, fluido, homogéneo, ¿no? Y hay KOH, todo, o sea, te da una vaginosis, ¿correcto? Y no es gestante, ¿correcto? Entonces, el manejo sindrómico, como les digo, es metro 2 gramos maclotri, si le pica, sindrómico. Si quieren un etiológico, ¿correcto? Tendrías que descartar tricomona primero. O sea, habría que hacerle un examen en fresco y que sea negativo para tricomoniasis, primero, ¿ya? Segundo, tendrías que confirmar con Amsel o Nugget, que es vaginosis, ¿correcto? Ya, confirmado. ¿Tiene tratamiento la vaginosis en una chica? Sí, pero no es rentable. Es como darle aciclovir al herpes. Si tú le das metronidazol o clindamicina tópico en óvulo, la chance de mejora es 50%. ¿Está bien? Entonces, si la pregunta es, ¿cómo se trata una vaginosis en una mujer no gestante? ¿Correcto? O que no le vas a hacer un procedimiento, es sintomático. Sintomático. Óvulos de clinda o de metro, o gel de clinda y metro, sintomático. Cura, no, porque cuando tiene tasas de falla tan altas, no se considera tratamiento, más que sintomático paliativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la razón del flujo, que puede ser relaciones sexuales, por ejemplo, el semen en muchas pacientes altera la flora por el pH. Y solo con usar condón ya mejora el flujo, porque ya el pH no se altera y ya no ocurre flujo postcoital. Otras es un tema de infecciones, como les digo, virus, antibióticos, hormonal. Hormonal también puede ser, ¿no? Es igualito. Allá, me pregunta sobre tratamiento de pareja. En el caso de manejo sindrómico, cuando vas a tratar a la pareja, es el mismo tratamiento sindrómico de la persona. El único que es diferente, les he puesto es acá. Acitromicina, porque el manejo es doxi en el enfermo y el contacto es acitro. Pero si vas a tratar a cualquier otro contacto, es con el mismo manejo sindrómico, ¿correcto? Entonces, un contacto de un paciente con sífilis, penicipro. La pareja también penicipro, ¿ya? Si les preguntan el manejo de las parejas, contactos, es con el mismo tratamiento sindrómico. Porque se está asumiendo que la pareja no tiene síntomas, pero está infectada. ¿Me dejo entender? Una pareja, una persona ha sido diagnosticada de sífilis. Le vas a dar penicipro. Tiene sífilis. Y te dice que tiene una pareja con la que tiene relaciones sin protección. Entonces tú vas a presumir que está infectado, pero asintomático. Entonces le vas a dar lo mismo, penicipro. ¿Ya? Muy bien. Bueno, así continuamos, porque si no nos vamos a quedar tarde. Ya. Igual también, cualquier duda que tengan, al final me quedo acá, nos preguntan. ¿Ya?